Bueno, tenemos ahora este versículo prometido que teníamos que ver. Habíamos visto Hebreos 2.1, ahora vamos a ver Hebreos 2.3. Este es un texto que he notado que es bastante difícil traducirlo, principalmente la segunda parte que vamos a ver ahora. En realidad no nos está interesando mucho la segunda parte, sino la primera parte, porque aquí es donde parte el argumento de nuestros hermanos que dicen que la salvación se puede perder, porque claramente el texto me dice a mí que cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. Entonces se asume o se presume que esto de escaparemos se está refiriendo a escapar de, y asumen o presuponen que se refiere al infierno. El primer error que tenemos aquí hermenéutico es pensar que eso se esté refiriendo al infierno cuando no tenemos absolutamente ningún indicio alguno de que se esté refiriendo dentro del contexto y se esté hablando del infierno. El pasaje que tenemos en el versículo 2, que es el anterior a este, se está hablando de la forma en que Dios castigaba la desobediencia y la transgresión de Israel y que recibieron justa retribución. Está hablando de retribución, de darle el pago exacto por el pecado que ellos cometían. Y esto es sumamente importante porque estamos hablando de proporcionalidad. Estamos hablando de proporcionalidad porque pensar de que si hablamos de justa retribución se refiere al castigo eterno no sería proporcional. Y esto hay que aclararlo bien y no quiero meterme mucho en esto porque se me va a extender mucho el vídeo. Pero es obvio que para que exista condenación eterna, la persona tiene que morir en sus pecados. O sea, la persona tiene que morir en su situación espiritual sin redención. Cuando viene la redención, eso totalmente cambia. Así que ya la proporcionalidad no es la misma. Un cristiano peca, murió en su pecado y se fue al infierno. No hay proporcionalidad. ¿Por qué razón? Porque lo que se va a castigar es el pecado mismo. Y evidentemente sabemos perfectamente que el Dios, que siempre ha sido un Dios justo, ha castigado el pecado del cristiano. Yo no sé por qué razón los cristianos piensan que ellos no reciben castigo aquí en la tierra por sus pecados, sus transgresiones. Lo vemos clarísimo atrás. Entonces, ahora sí, llegando al texto, dice lo siguiente: ¿cómo escaparemos nosotros? Y en la realidad es en el versículo anterior donde nosotros vamos a tener la respuesta. Entonces es claro que en el versículo 3 no nos la dice. En el versículo 2 nos va a decir que escaparemos ¿de qué? ¿Cómo escaparemos del castigo retributivo de parte de Dios? Vamos a ver este punto, al haber o habiendo descuidado, y aquí puse algunas cositas, tal vez no se van a distinguir bien, para efectos de apunte nada más. La palabra ameleo, que es el término griego, significa básicamente despreocuparse, omitir, pasar por alto, abandonar, negligencia, eso de tener negligencia, hasta el desprecio y el desdeñar algo, no darle importancia, y eso es muy usual muchas veces en el cristiano, y todo parte del hecho de no estudiar la palabra, y al no estudiar la palabra no se va a obtener conocimiento, y al no obtener conocimiento vamos a tener un poco el mensaje, que eso es lo que vamos a ver a continuación, así que no percibir el valor. Así que entonces tenemos, y aquí tenemos una situación, porque tenemos un pronombre demostrativo, que es el que nos va a indicar, el donde dice tan grande, y tenemos un pronombre, y por supuesto si tenemos un pronombre se declina, y estamos entonces entendiendo que aquí tenemos un genitivo, y que sotirías, que es la palabra, está en genitivo. Nosotros no podemos pasar por alto que esa palabra, ese sustantivo está en genitivo. Ninguna de las, miré como 12 traducciones, hizo caso omiso de ese genitivo. Para mí ese genitivo es muy importante. Literalmente se traduciría de salvación, para darle el genitivo. Así que entonces, cuando hablamos acá, ¿cuál podría ser la traducción de esta parte? O sea, si descuidamos una salvación tan grande, notemos que amelizantes, tenemos un participio auristo, está indicando pues una acción que, si bien es cierta, la entendemos como pasada, el sentido real no es ese. Es una acción que ha sido terminada ya, y que tras ser terminada, o sea, parte del hecho de que ha sido terminada. Por esa razón no entiendo bien cómo Reina Valera dice descuidamos, como hablando en presente. Si descuidamos, cuando dice que lo que indica el texto es que habiendo descuidado, o tras descuidar, después de que se ha descuidado,
es la situación de que cómo escaparemos. ¿Cómo escaparemos? Cuando definitivamente la persona o el cristiano, que es otro tema de debate, si es a cristianos que se le está hablando o no es a cristianos. Personalmente creo que se refiere a cristianos, sean hebreos, que es a ellos a los que se les está enviando la carta, pero se aplica evidentemente a todos los cristianos. No podemos pensar que la carta, aunque está dirigida a los hebreos, no se le aplique también al cristiano en general gentil. Así que entonces tengo que dar el sentido a este participio aoristo, el sentido de una acción que ya se efectuó, de manera que estamos hablando que cómo escaparemos tras haber, y ya tenemos un montón de definiciones aquí posibles, tras habernos despreocupado, tras haber abandonado, tras haber descuidado. Pero vamos a ver, cuando dice una salvación, es el problema que tenemos aquí, porque inmediatamente lo que pensamos es la salvación de nuestros pecados, está aludiendo a la salvación de nuestra alma, cuando en realidad, si analizamos bien y tomamos en cuenta el genitivo de este sustantivo, nos estaría diciendo algo más o menos así: tras descuidar, habiendo descuidado, vamos a ver, tras descuidar o habiendo descuidado de la salvación, porque no te dice que aquí hay un genitivo, de la salvación, un mensaje de tal tamaño. O sea, que de esta salvación lo que está hablando es del mensaje que provee la salvación, el mensaje que sale de la salvación, y que, como coloco acá, se refiere de tal tamaño, dándole también el sentido genitivo. Así que entonces, cuando se está hablando de descuidar la salvación, se está hablando de descuidar, digámoslo de esta manera, las directrices, las ordenanzas, las recomendaciones, todo lo que tiene que ver con lo que Dios nos habla a nosotros, la exhortación, las recomendaciones, las directrices, como acabo de mencionar, que descuidamos lo que Dios nos ha mandado y que tenemos que cuidar y que tenemos que no abandonar, preocuparnos, atenderlos, no tomarlos en poco, sino que tenemos que valorarlos, porque esa es la carta, por decirlo así, de navegación. Ese es el plan de Dios, porque tenemos que saber hacia dónde vamos a llegar. Voy a continuar pronto.